Muy buenas tardes. He modificado un poco el título de la presentación. De todas formas, vamos a conversar un poquito de la calidad de las nueces en una de las últimas láminas. Pero he querido aprovechar la oportunidad para hacer una suerte de pasaje por varios temas que están asociados al manejo de la nutrición del nogal, tanto en términos de manejo físico de suelo, manejo químico y también manejo microbiológico, y antecedentes técnicos que les permiten a ustedes poder calcular dosis de fertilización. Bueno, lo que nosotros vemos acá en esta imagen, de estas calicatas, y lo que les quiero también mostrar, es que la arquitectura de desarrollo de las raíces del nogal, de todos los frutales en general, pero como esto es de nogal, les voy a mostrar fotos de nogal, va a variar mucho en función de las propiedades físicas del suelo. La textura tiene mucha importancia en el desarrollo de raíces, ya sea lateral, en profundidad, también del número de emisiones de raíces secundarias y también de la ramificación de estas raíces. Lo que nosotros tratamos de buscar es que nuestra planta tenga la mayor habilidad de poder consumir agua, oxígeno y también nutrientes. Y para ello la raíz tiene que explorar el máximo suelo posible. Si ustedes ven acá en estas calicatas de suelos arenosos, ya sean arenas finas o gruesas, nosotros tenemos una capacidad de la raíz de poder ir profundizando el suelo. Son raíces muy fibrosas, pero generalmente de poca ramificación lateral. Si vamos viendo lo que ocurre en suelos con lecho de río, también tenemos una capacidad de profundización de estas raíces, pero va a ocurrir mucha más ramificación lateral de estas raíces. Tienen la capacidad de ir explorando porque van interactuando con otros compuestos presentes en el suelo, principalmente materia orgánica. Se va formando porosidad por la agregación de las partículas, lo cual genera una situación que le favorece el desarrollo de la raíz, y por lo tanto esta raíz comienza a anidar y comienza a explorar y se comienza a multiplicar. Sería la situación deseada para que de esta forma la planta pueda estar extrayendo el máximo de agua y oxígeno y también de nutrientes. Ahora, haciendo esta comparación o hablando un poco del oxígeno y del agua, cuando ustedes ven un árbol de nogal, por ejemplo, ahora en esta misma época, si ustedes tuvieran la capacidad de sacar el árbol completo desde el suelo, pesarlo, llevarlo a un gran horno de secado, un árbol entero, pensemos que ese horno existe, lo secan, lo pesan y determinan cuánto es la proporción de agua, se darían cuenta que cuando el árbol presenta su máxima expresión vegetativa, del orden del 70% del peso es agua. El otro 30% es lo que nosotros conocemos como peso seco. De ese peso seco, del orden del 40-45% es carbono, el otro 45% es oxígeno e hidrógeno ligado, o sea, estructural, y del orden del 8 al 10% solamente son nutrientes, solo entre el 8 al 10% del peso seco. Por lo tanto, cuando nosotros ahora ponderamos cuántos son los nutrientes dentro del peso fresco, estamos hablando de un porcentaje que fluctúa entre el 2.4 al 3%. Los nutrientes no es más que eso, ¿ya? Por lo tanto, nuestro énfasis, ¿dónde tiene que estar orientado? A que la planta tenga la máxima capacidad de absorción de oxígeno y de agua. Se absorbe oxígeno, genera energía, trabaja en la mitocondria, se genera ATP. Si absorbe agua, genera intercambio gaseoso, se refrigera y ya está constantemente con funcionalidad. Entonces, nuestro objetivo debe estar orientado a que el sistema de raíces logre profundizar el suelo, logre colonizar el suelo, sea muy funcional para que maximice la capacidad de absorción de oxígeno y de agua. En suelos arcillosos tenemos limitaciones para la exploración de raíces, hay una menor ramificación, hay problemas de exploración o de conquista del suelo, y nosotros comenzamos a ver lo que ustedes observan acá. En esta fotografía, la típica sintomatología de exceso de humedad. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso de humedad, la planta le falta oxígeno. Si no puede respirar adecuadamente, no genera energía. Si no genera energía, baja la actividad metabólica y la planta comienza a acumular ciertos elementos que son indicadores del exceso de humedad, como por ejemplo el manganeso. De hecho, cuando usted realiza sus análisis foliares, fines de enero, inicios de febrero, cada vez que encuentren niveles de manganeso en la hoja del nogal sobre 200 partes por millón, eso es indicador de exceso de humedad. Y en algunos casos hemos encontrado niveles de 700 partes por millón, 700. Significa que la planta está creciendo en una condición altamente estresante. Y eso obviamente va a limitar el rendimiento. Por lo tanto, como las propiedades físicas del suelo son de vital importancia, vamos a realizar prácticas de manejo que contribuyan a mejorar estas propiedades físicas. La primera de ellas, y como se mostraba en la presentación anterior, es una preparación mecánica que sea agresiva, que nos permita adecuar el suelo en profundidad y en superficie para el futuro de todo el huerto. Previa a la plantación es la única oportunidad que nosotros tenemos de trabajar de forma invasiva.
Una vez que el huerto está establecido, nosotros podemos realizar labores de subsolado, pero el efecto que vamos a lograr no es el mismo, porque tenemos limitaciones por el crecimiento de la raíz y porque también tenemos que cuidar la salinidad de estas raíces y la funcionalidad de estas raíces. También tenemos que hacer camallones previa plantación, sobre todo si los suelos son delgados. Si ustedes estudian el patrón de crecimiento de raíces del nogal, van a encontrar que esta raíz puede ocupar perfectamente 1,5 metros de suelo. Si tuviéramos la posibilidad de que alcanzase más suelo, un mayor volumen de raíz nos permite también mayor consumo de agua y oxígeno y también mayor producción o expresión vegetativa y por lo tanto producción de fruta. Entonces tenemos que tratar de adecuar el suelo para que facilite el crecimiento de la planta. Entonces, en suelos delgados, el camellón va a ser una excelente herramienta. En suelos profundos, por ejemplo, huertos de nogales en la 7ª región límite sur, 8ª región, región de Ñuble, suelos profundos, alguien podría cuestionarse el desarrollo de los camellones. Sin embargo, hay que considerar que con eventos de lluvia de primavera el suelo se enfría. La temperatura del agua de lluvia, al menos en Chile y en la zona centro-sur, es cercana a los 8 o 10 grados Celsius, cuando el suelo tiene 14 grados. Por lo tanto, cada vez que llueve en primavera, el suelo se enfría y baja la actividad de raíces. Si nosotros tuviéramos camellones, y de hecho es lo que recomendamos en muchas zonas, el agua ingresa a un horizonte antrópico que tiene mucha porosidad, que tiene una alta velocidad de infiltración porque es un suelo creado por el hombre. Por lo tanto, el agua ingresa al camellón y sale rápidamente, y al salir permite que el suelo vaya tomando temperatura por la energía térmica y va con esto estimulando el desarrollo de las raíces superficiales, lo cual es un motor hormonal que permite que la planta también parta con su trabajo desde la primavera. Y todo esto contribuye finalmente en el rendimiento. Bueno, manejo adecuado del riego con la función de oxigenar. Aquí no solamente basta con reponer necesidades hídricas. Nosotros tenemos que realizar algunos eventos de riego que nos permitan cambiar el agua presente en el suelo, oxigenar el perfil. Y eso, lamentablemente, no es equivalente al cálculo de la reposición de las pérdidas de agua. Por lo tanto, tenemos que manejar nuestro riego o cambiar el manejo de riego tratando de combinar tiempos de riego que nos permitan oxigenar. Aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos, estos tienen muchas funciones positivas en términos de construcción de suelo, creación de porosidad, generación de vida, aumentar la capacidad de retención de nutrientes y también controlar el problema de las sales. Y aquí nos detenemos principalmente en la zona central y zona centro-norte. Suelos que tienen sales por geología, aguas de riego que presentan sales, sobre todo cuando estamos trabajando en zonas aledañas a las grandes ciudades. En las grandes ciudades vamos a estar usando agua potable, la cual, después de haber sido utilizada, es tratada microbiológicamente, pero no químicamente. Esa agua cae luego a los cauces y tenemos contaminación difusa por sales como el cloro, por ejemplo. ¿Ya? Les voy a mostrar ya una imagen de huertos de nogal que están creciendo en suelos salinos y también de las prácticas de manejo que estamos realizando para ir mejorando esa condición. Entonces, los ácidos húmicos los vamos a emplear principalmente en aquellos suelos de textura arcillosa, porque son moléculas mucho más grandes que nos permiten aumentar el espacio poroso de ese suelo, aumentar entonces el movimiento de agua y de oxígeno. Y los ácidos fúlvicos los vamos a utilizar en suelos que presenten baja capacidad de intercambio catiónico, suelos arenosos principalmente, y también suelos salinos. El ácido fúlvico es una molécula que presenta mucha carga por unidad de masa y nos permite generar enlaces covalentes o enlaces químicos orgánicos con las sales presentes, las bloquea y baja la cantidad de sales solubles. Aplicación de enmiendas orgánicas como fuente de carbono y también fuente de nutrientes. Las enmiendas orgánicas en distintos estados, ¿cierto? Bueno, semicompostados, compostados, lo vamos a emplear en el periodo de otoño-invierno, previo a las lluvias o durante el inicio del periodo de lluvias, para que sea el agua de lluvia la que nos ayude a incorporar esta enmienda. No es necesario incorporarla con rastraje ni nada, se aplica en superficie, ojalá previo a la caída de las hojas, para que la hoja actúe como un filtro biológico que nos permita atrapar ciertos compuestos, ciertos nutrientes que tienen la capacidad de transformarse en gases volátiles. Entonces los va atrapando y los va dejando ahí, vamos rescatando nutrientes. Y además el agua lluvia nos va a permitir de que estos nutrientes que va liberando la enmienda orgánica vayan moviéndose dentro del perfil de suelo para que en la primavera, cuando comience el crecimiento, la raíz se encuentre con concentraciones adecuadas dentro de todo el perfil. También la aplicación de aminoácidos y ácidos carboxílicos vía riego, los cuales se pueden utilizar como complejantes de nutrientes y mejoran la capacidad de absorción de estos nutrientes por parte de la planta. Y a su vez estos aminoácidos y estos ácidos carboxílicos son fuentes de carbono que sirven de alimento para los microorganismos benéficos del suelo. Y se genera un círculo virtuoso entre el microorganismo y la raíz le provee sustratos carbonados, el microorganismo se alimenta, se nutre, crece, se multiplica y va sintetizando compuestos benéficos funcionales que ayudan al crecimiento de la raíz.
También tenemos la posibilidad de aplicar biomasa benéfica a través de cócteles de microorganismos, por ejemplo, que pueden venir formulados, o el uso de té de compost o té de humus de lombriz, que son verdaderas cargas de microorganismos benéficos que van trabajando en función de ir arreglando el suelo para que se vaya generando espacio poroso y para que facilite el movimiento de agua, de oxígeno y también el crecimiento de las raíces. Aquí les muestro una imagen de nuestro predio productivo y también experimental, que está en nuestra estación experimental de INIA Los Tilos, acá en la zona de Huin, la cual se caracteriza por ser suelos de origen aluvial, muy profundos, donde domina el limo, altamente compactados en profundidad y que también reciben aguas de riego con carga de sales, principalmente cloro, ¿ya? Entonces, esa presencia de sales ha ido limitando el desarrollo de los huertos, no solamente en nuestro campo experimental, sino que de todos los huertos que están cercanos. Entonces, el manejo que nosotros estamos realizando, además de ir controlando el riego, trabajando con sensores, con calicatas y regulando la cantidad de agua que va entrando al suelo, para que también nos permita ayudar a lavar sales, estamos aplicando ácidos húmicos. Trabajar en huertos en plena producción, si bien es posible, es muy difícil de medir, porque es tan grande la planta que luego se hace muy complicado el poder medir crecimiento de biomasa. Si trabajamos con plantas nuevas, como se observa aquí en esta imagen, nosotros podemos medir el crecimiento lineal de la planta al momento de realizar la plantación, registrar esas medidas, hacer la aplicación de los tratamientos y al término de una temporada, de 2 temporadas, las que ustedes quieran, vamos midiendo la ganancia de crecimiento lineal y también la producción de biomasa de hojas como indicador de producción biológica o producción de biomasa. Si ustedes ven acá, cuando nosotros cosechamos las hojas, o sea, previo a la caída las cosechamos, medimos producción de peso fresco y también producción de peso seco de hojas, se observa claramente que la aplicación de ácidos húmicos mejora notablemente el crecimiento de la biomasa. Y de esa forma se estaría demostrando que sería una excelente herramienta dentro de un pool de herramientas que nos permiten ir controlando el problema de la compactación de suelo y también de la presencia de sales en el suelo. No es la única herramienta, hay muchas más, pero es importante demostrar que la herramienta que estamos proponiendo está funcionando y permite ser una solución frente a un problema de estas características. En términos de extracción de nutrientes, el nogal es la especie frutal que en Chile presenta la mayor extracción de nutrientes. No hay ninguna especie en Chile que presente una extracción de nutrientes mayor que la del nogal, ¿ya? Por lo tanto, va a ser la especie en la que va a requerir una mayor cantidad de fertilizante o de un programa de fertilización mucho más abundante en función de otras especies. Aquí ustedes están viendo números que son estimaciones en función de trabajos realizados en campo, ¿ya? Si comparan estos valores de extracción por hectárea con cualquier otra especie, se van a dar cuenta que se cumple lo que les estoy diciendo, que es el nogal la especie que presenta en Chile al menos la mayor extracción de nutrientes. Luego, si nosotros vamos viendo el reparto de los nutrientes, que ustedes van viendo en estos gráficos de torta, el color azul indica qué porcentaje del nutriente está distribuyéndose hacia la fruta. Van a ver en este caso que en el caso del nitrógeno, del orden del 20% está en la fruta, para el caso del fósforo, del orden del 25%, pero para el potasio, el 50% o un poco más está presente en la fruta. Y aquí estamos hablando de un elemento que está directamente involucrado en la calidad. Cuando ustedes han tenido problemas de cáscara blanda o de partidura de cáscara, son solamente 2 elementos los que están involucrados. O una deficiencia de calcio, o una deficiencia de potasio, o en algunos casos ambas deficiencias. Y aquí ustedes están viendo que el potasio extraído por el árbol se está concentrando principalmente en el fruto. Ahora, esto va a ocurrir en todos los frutales. Gran parte del potasio extraído está acumulado o está compartimentalizado en la fruta. Para el caso de otros elementos, por ejemplo el calcio, que si bien es de mucha importancia en la calidad de la nuez, una pequeña porción del calcio extraído por el árbol está presente en la fruta, solamente el 7.4%. Para el caso de otros elementos, el magnesio, 13% en la fruta, gran parte del magnesio está presente en el crecimiento vegetativo. Para el caso de los microelementos, es despreciable en términos de distribución alométrica la fracción que estaría formando parte de la fruta, ¿ya? Es una pequeña proporción. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad de fruta y lo queremos asociar a presencia de elementos, nos tenemos que concentrar en los macroelementos. Aquí hay más datos para concentraciones de zinc, de cobre, ¿cierto?, boro o distribución alométrica de estos elementos. Luego, en términos de ganancia de estos elementos, cómo los van ocupando o cómo el nogal va ocupando estos elementos a través de la temporada, ustedes van a observar que la mayor extracción o acumulación de estos nutrientes durante la temporada está ocurriendo principalmente en la primavera. Y de hecho, es común que en los frutales de nuez el crecimiento cese en enero. El mayor crecimiento ocurre en los meses de octubre, de noviembre,
es menor en diciembre y es muy bajo en enero y prácticamente en febrero no hay crecimiento. Por lo tanto, cuando ustedes tienen problemas de sales en su huerto de nogal, nunca lo van a ver ni en noviembre ni en diciembre, porque el árbol está creciendo y cada vez que crece va diluyendo la sal. El problema de sales, cuando ocurre, se presenta desde febrero en adelante y en algunos casos desde mediados de enero en adelante. Está asociado al cese de crecimiento. La planta dejó de crecer, dejó de desarrollar biomasa, pero sigue transpirando, sobre todo con la alta temperatura, ¿cierto? Y la falta de humedad ambiental. Entonces, como sigue transpirando, sigue absorbiendo agua que va arrastrando sales y la va acumulando en la superficie transpirante. Y luego, dentro de esa superficie, esa sal se va acumulando en las células de mayor actividad que están ubicadas siempre en la periferia de la hoja. Por lo tanto, los problemas de salinidad, cuando uno sospecha que son sales lo que está causando el problema, los van a observar, insisto, desde fines de enero o febrero en adelante, nunca antes. Para los demás elementos también estamos viendo que estacionalmente hay una mayor ocupación o ganancia de estos elementos en primavera. Entonces, todo esto nos lleva a adecuar nuestro programa de fertilización, concentrando aplicación de nutrientes temprano en primavera, ¿cierto? Temprano en verano, y disminuyendo la aplicación hacia fines de verano. Podríamos estar concentrando un poco más del potasio en el periodo de llenado del fruto, pero este árbol tiene la capacidad de removilizar muchos elementos. O sea, gran parte del nutriente que está llegando a la fruta en el llenado corresponde a nutrientes que está siendo removilizado desde otras zonas de la planta. Lo mismo también para los microelementos. Entonces, si nosotros tuviéramos que llevar esto a una ecuación agronómica que nos facilitase el cálculo de la dosis, entonces tenemos que tratar de trabajar en simple. Lo primero es estimar rendimiento. Estoy hablando de huertos de nogal en plena producción. Si nosotros tenemos la capacidad de estimar el rendimiento, toneladas por hectárea, vamos calculando las tasas de consumo, kilogramos de nutriente por tonelada. Para el caso del nitrógeno, en función del vigor, la reposición que tenemos que emplear fluctúa entre 20 a 30 kilogramos por tonelada de fruta a producir. Para el caso del fósforo, en función del nivel de fósforo que presente nuestro análisis de suelo, hay que aplicar entre 10 y 20 kilogramos de P2O5 por tonelada a producir. Para el caso del potasio, en función del resultado de nuestro análisis de suelo y también de nuestro análisis foliar, porque ambos tipos de análisis son importantes para este elemento, vamos a usar entre 30 a 50 kilogramos de K2O por tonelada a producir. Para el caso del calcio, desde nada, si tenemos suelos ricos en calcio, hasta un máximo de 30 kilos por tonelada a producir en suelos pobres en calcio o con limitaciones de acidez. Y en el caso del magnesio, vamos a usar entre 5 a 10 kilos de MgO por tonelada en función del magnesio presente en el suelo, en función del resultado de nuestro análisis foliar y también en función de los otros cationes que podrían generar alguna competencia con el magnesio, principalmente calcio y potasio. Aquí hay un ejemplo, pensemos en un huerto nogal, en un suelo trumado, por ejemplo, séptima región, ¿ya? Zona Longaví hacia arriba, ¿ya? Por citar un ejemplo, esto lo podríamos realizar para cualquier zona de Chile. Entonces, esto tiene un rendimiento de 6 toneladas por hectárea, huerto en plena producción. Vamos a usar 30 kilos de nitrógeno por tonelada, 15 kilos de P2O5, 50 kilos de K2O, 10 kilos de óxido de calcio y 10 kilos de óxido de magnesio, y eso nos da una dosis total de 180 kilos de nitrógeno, 90 kilos de P2O5, 300 kilos de K2O, 60 kilos de óxido de calcio y 60 kilos de MgO. ¿Ya? Y luego nosotros vamos realizando la parcialización de estos elementos en función del periodo de crecimiento, que es principalmente primaveral o de inicios de verano. ¿Ya? Y el potasio, una parte de este elemento, lo vamos a localizar también o parcializar en el periodo de llenado del fruto. Aquí ustedes tienen la referencia internacional, que es muy general, para evaluar el estado nutricional del nogal, realizando análisis de hoja, análisis de tejido, hojas del tercio medio, ramilla del año, colectadas desde mediados de enero hasta mediados de febrero, y en función de eso vamos definiendo dónde tenemos que hacer ajustes en el manejo nutricional. Algunos indicadores de campo que no nos gustaría observar nunca, ojalá que nunca encuentren estas fotografías en su campo. Deficiencia de magnesio. La deficiencia de magnesio que se produce en hojas adultas es un elemento muy móvil y que tiene mucha función enzimática y también de capacidad de captura de la luz. El magnesio presente en la clorofila, de todo el magnesio que absorbe un árbol, el que está presente en la clorofila es menos del 30%. La mayor parte del magnesio tiene funciones metabólicas de cofactor y también participa en la cadena transportadora de electrones a nivel de fotosistemas. Por lo tanto, permite transformar la luz en energía química. ¿Cuándo encontramos estas deficiencias? Bueno, obviamente cuando el suelo presenta poco magnesio.
También se pueden generar deficiencias inducidas. Por ejemplo, una aplicación de cal solamente de carbonato de calcio genera un desbalance calcio-magnesio. O un exceso de potasio en el suelo, deficiencia inducida por desbalance potasio-magnesio. Abajo, síntomas de toxicidad por sales. El daño de las sales, insisto, lo van a observar desde fines de enero en adelante y siempre en la periferia de la hoja, porque son las células de mayor actividad, entonces la sal se concentra en las células de mayor actividad. Cuando hablamos de sales, puede ser cualquier elemento salino, puede ser cloro, puede ser sodio, ¿ya? Puede ser boro inclusive, no lo sabemos, para ello se requiere un análisis un poquito más fino. La toxicidad por cloruros, que es algo, como yo les decía, muy común acá en la zona central. Nosotros vamos a observar que desde fines de enero en adelante las hojas cambian su morfología, comienza a mostrar todos los bordes quemados porque se comienza a acumular el cloro en las células activas y ocurre una plasmólisis celular. Por lo tanto, la célula de la periferia muere y vemos nosotros todo ese quemado periférico. Aquí hay acercamientos, fotografía, digamos, de la toxicidad por cloruro. El exceso de humedad. Muchos productores, yo sé que ninguno de ustedes, pero los que no vinieron a este seminario, muchos de esos productores riegan en exceso. Y cuando riegan en exceso, porque por algún motivo no lo están haciendo correctamente, a la planta le comienza a faltar oxígeno. Si le falta oxígeno, lamentablemente se genera menos energía y para poder capturar la energía lumínica se requiere energía metabólica. Como la planta no es capaz de generar esa energía y va cerrando estomas, porque ahora, como le falta oxígeno, no tiene un metabolismo adecuado, cierra estomas, genera menos intercambio gaseoso y le comienza a sobrar luz. Y ustedes comienzan a ver lo que se observa en esta fotografía. Daño por exceso de radiación. Nosotros observaríamos ese tipo de daño solamente si el huerto está mal zonificado, si estamos cultivando nogal en una zona donde la radiación es mucho mayor que lo que esta planta está adaptada. Pero como no es el caso, cuando ustedes comienzan a observar este tipo de daños, eso generalmente está asociado a exceso de humedad. De hecho, la fotografía está tomada en huertos donde estaba acumulado el agua, ¿ya? Entonces, muchas veces el productor lo confunde con sequía, falta de agua. Efectivamente, a la planta le falta agua. Le falta agua porque como no tiene oxígeno, no puede consumir el agua presente en el suelo y se comienza a deshidratar. Y como se deshidrata y no tiene la capacidad de refrigerarse, va cerrando estomas, no hace intercambio gaseoso y la luz que está incidiendo no la puede ocupar, le empieza a sobrar y ahora tiene daños por exceso de radiación. El exceso de boro. Cada vez que ustedes tengan huertos de nogales en suelos con más de 2 partes por millón de boro en el suelo, o estén regando con aguas con una concentración de boro mayor a 0,3 partes por millón, están corriendo el riesgo que aparezca esta sintomatología, ¿ya? Que está mal confundida con la deficiencia de hierro, pero no es deficiencia de hierro. Si lo fuese, lo verían solamente en las hojitas nuevas y en la zona periférica. Pero ustedes ven un albinismo porque se está degradando la clorofila. Un exceso de boro en la planta genera una degradación de la clorofila y va impidiendo la síntesis de la clorofila. Por lo tanto, lo que ustedes van a observar es un albinismo de todo el ápice de la planta, que es la zona con mayor metabolismo, y lo van a ver generalmente a inicios de temporada. En la medida que la planta comienza a crecer, comienza a diluir el boro y comienza a desaparecer el síntoma y aparece nuevamente desde fines de enero en adelante, cuando cesa el crecimiento vegetativo o cuando va reduciéndose ese crecimiento vegetativo. La eficiencia de hierro, que también la van a observar, ocurre en suelos cuyo pH sea mayor a 8. En algunos casos pH mayor a 7.5 o 7.6. Está asociada al incremento de pH porque aumenta el potencial de oxidación y el hierro que se absorbe en estado reducido pasa a ser oxidado, baja su disponibilidad en el suelo y la planta obviamente tiene menos hierro del que necesita y como es un elemento poco móvil van a encontrar su deficiencia en todas las hojas nuevas que están ubicadas en la periferia de la planta. Luego, la toxicidad por manganeso, que está asociado a suelos arcillosos y también a suelos saturados. La toxicidad por manganeso, entonces, la van a observar a través de estos bordes levemente quemados, pero estas puntuaciones que ustedes ven en la cara abaxial de la hoja, y si ustedes dan vuelta a la hoja y la miran por la cara abaxial, está llena de esta suerte de células pétreas, que en el fondo son óxidos de manganeso precipitados que están en la epidermis, ¿ya? Y eso estaría mostrando de que no es el manganeso el que está sobrando, lo que sobra es el agua. La presencia de agua en exceso va generando potencial de reducción y va solubilizando manganeso. La deficiencia de manganeso
en contraste a lo anterior, solamente se va a producir en suelos arenosos o francoarenosos, porque esos suelos no tienen manganeso. La presencia de manganeso en el suelo está asociada a la presencia de arcilla. Hay una correlación directamente proporcional, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos suelos arenosos, va a ser normal encontrar deficiencia de manganeso y nuestro programa de fertilización tiene que contemplar la aplicación de este nutriente. Y en términos de calidad de fruta, si bien queremos un adecuado llenado, por lo cual hay que trabajar en función del manejo del follaje, del ingreso de la luz y de la actividad fotosintética, también queremos que la cáscara de esta nuez sea firme. Como les decía, cuando se ha estudiado el problema de la cáscara blanda o la cáscara partida, en el caso de Chile, siempre son dos nutrientes los que están aquí involucrados, calcio y potasio. Falta de cualquiera de los dos. En este caso, este es un huerto bastante grande en el cual nosotros fuimos separando el problema o el defecto en términos de grados: alta partidura, baja partidura, moderada partidura. Como son muchos cuarteles dentro del campo, nosotros fuimos trabajando con los cuarteles como repeticiones. Hicimos análisis estadístico, ordenamos los datos y teníamos tratamientos: alta partidura, moderada partidura, baja partidura. Y todo el número de cuarteles que obedecían a esa característica eran repeticiones. Hacemos entonces una ANDEVA, un test de medida, y ¿qué encontramos? Que en el caso de los elementos, análisis de nutrientes en hojas, esto es análisis foliar, ¿ya? Para ver si es que la presencia de estos elementos en la hoja está asociada o nos puede explicar en parte o no esta partidura, nosotros observamos que habían diferencias significativas para nitrógeno, diferencias significativas para magnesio, para zinc, para manganeso, para cloro, para sodio y para la relación potasio-magnesio. Por lo tanto, nos vamos a concentrar solamente en aquellos elementos que presentaron diferencias significativas. Cuando observamos cuál es el valor promedio y que está asociada a esta característica de baja partidura o de alta partidura, lo que nosotros encontramos es lo siguiente: frutos de menor defecto de partidura o quebrado presentan mayor concentración de nitrógeno, lo cual puede estar asociado a una mayor actividad enzimática, mayor actividad clorofílica, mayor actividad metabólica, mayor relación potasio-magnesio, o sea, el análisis sencillo o del potasio por separado o del magnesio por separado no eran suficientes. ¿Por qué? Porque así como ustedes conocen el intercambio catiónico a nivel de suelo, a nivel celular también hay intercambio catiónico. Y si sube la concentración de un catión, baja la concentración de otro. Entonces, la relación potasio-magnesio en favor del potasio reduce la partidura. Si aumenta el magnesio y baja la proporción de potasio, aumenta la partidura. Menor concentración de magnesio, obviamente, manganeso. ¿Ya? Si aumenta el manganeso, como ustedes lo ven acá, alta partidura, aumenta la partidura. Si aumenta el manganeso, significa que hay menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, hay menos energía, se requiere ATP para la formación de la estructura. Si hay mucho más manganeso a nivel foliar, tenemos menos energía, mayor riesgo de partidura. Y también concentraciones de zinc y cloro. Entonces, en conclusión, como manejo para realizar cambio en el huerto, lo que se sugirió fue aumentar levemente la dosis de nitrógeno, aumentar fuertemente la dosis de potasio, ¿ya? Y controlar la humedad del suelo, con el objetivo de reducir la concentración de manganeso en las hojas. Y ya con ello, para no excederme en el tiempo, si quieren conocer un poquito más de interpretación de análisis de suelo, de agua, de tejido o cómo formular programas de fertilización en frutales y en el nogal, les sugiero este libro que nosotros publicamos en INIA el año 2014. Muchas gracias.